¿De acuerdo? Sí, vale. Ujú, de acuerdo. Sí, un clásico. Mm, sí, ujú, ujú. Em, ¿el vuestro dices? No lo cortes porque sí. Bueno, buenas tardes. En este caso, agradecer al profesor Martín Lara pues, me invitase a dar esta conferencia y a la Universidad Autónoma de Chile. En este caso, pues bueno, yo me licencié en Salamanca y también me doctoré en Salamanca, sobre todo en este caso mi especialidad es paleolítico y un momento muy concreto que es el solutrense. Y lo que os voy a enseñar, o es lo que os voy a intentar enseñar, es todo, desde momentos, pues lo que es la arqueología, para qué sirve, qué métodos tenemos actualmente, paleolítico, un poco de neolítico y un poco de las sociedades de los metales, ¿de acuerdo? Y quería empezar precisamente con una pregunta. ¿Qué es para vosotros la arqueología o cómo la definís? Es una definición muy, muy buena, realmente. Eh, pero de hecho, a ver si ahora podéis ver. mm, ¿Os deja ver mi pantalla? Ahora vamos a ver. ¿Ahora? ¿Sí? Pues precisamente ahí lo que estamos viendo es una imagen de parte de las cosas que he estado trabajando. A la izquierda de todo lo que estáis viendo, no sé si se ve el ratón, ¿sí? Tenemos una hoja de laurel hecha en cristal de roca, una base de punta cóncava, que en este caso lo tenemos a la derecha. Ese objeto tan pequeñito que vemos ahí, aunque está sobredimensionado, es una Venus, ¿no? Y lo que veis en pantalla, pues es la foto central, es de las excavaciones que he estado realizando
en una tumba, ¿no?, colectiva, en un dolmen de hace, pues, del 4000, 5000 antes de Cristo, ¿de acuerdo? Entonces he empezado con esa pregunta que es la arqueología, porque muchas veces no sabemos exactamente definirla, pero en este caso creo que ha sido Natalia la que lo ha definido realmente bien. Ahí hay una discusión bastante amplia si es una ciencia, si es una disciplina, pero realmente lo que sí es que intentamos siempre recuperar cualquier elemento que tenga que ver con el ser humano. Y esto significa que vamos desde momentos, desde hace 5, 6, 7 millones de años hasta prácticamente la actualidad, ¿no? Y en este caso la forma, ¿no?, la forma más visible de poder obtener esa información es la excavación, ¿de acuerdo? Aunque también hay otros métodos, como es la prospección, como es los satélites, el LIDAR, luego lo veremos un poquito más, ¿de acuerdo? Y ahí tenéis, por ejemplo, la excavación con la que empezaba al inicio, que solo veíamos parcialmente un fragmento. Ahora ya con drones, pues vemos toda la excavación en este caso, y si os fijáis, lo que estamos viendo es una estructura que tiene datada en el Neolítico final, pero que está compuesta por una serie de piedras de pequeño tamaño y luego unas de gran tamaño. Y también sirve para que veáis lo que es la arqueología también, y es sobre todo mancharnos, ¿no? Ahí vemos un carretillo, cubos, cepillos, todos esos son los materiales del día a día del arqueólogo, ¿no? El gran problema de la arqueología, ¿sabéis cuál es? Os pregunto. Eh, Conservación de los artefactos. Eh, eh, no, realmente el gran problema que tiene es que destruye. ¿Y eso por qué? Pues porque nosotros cada vez que excavamos, lo que ocurre es que realmente destruimos el sitio. Ya jamás va a poder volver a excavar. ¿Eso qué significa? Que en este caso va a suponer un problema. O sea, necesitamos recoger la mayor cantidad de información posible del lugar para poder, o sea, para poder explicar de la mejor forma posible qué está ocurriendo, pero también intentando dejar para el futuro, ¿no? Para los arqueólogos del futuro, pues en este caso, elementos que puedan estudiar, ¿no? Porque vamos a seguir avanzando. Después, os enseñaré imágenes, ¿no? Y realmente desde esas imágenes vais a poder ver o observar cómo va cambiando, ¿no? Por tanto, es lo que decía, cada vez que excavamos jamás va a volver a ser excavado ese sitio. Por eso es tan importante recoger todos los elementos. Ahí vemos una excavación del siglo XIX, ¿de acuerdo? O sea, a la derecha estamos viendo excavaciones, digamos, antiguas, en las que se ve, por ejemplo, también, pues, una cueva mítica, ¿no?, con arte rupestre de Francia, que es Lascaux. Esta imagen que veis ahí, no sé si veis bien el ratón, perdón. En este caso se ve, esto ahora mismo sería impensable, ¿no? Tener picos, palas para excavar un yacimiento paleolítico. Lo que sí es que, si nos fijamos a la izquierda, lo que estamos viendo son 2 elementos importantes. Uno es un yacimiento de Soria, que se ha encontrado, se ha descubierto mamut, ¿de acuerdo? Y que en este caso se ha conservado el sitio in situ para que se pueda visitar y que también sea un elemento pedagógico y a la vez revitalizador de las zonas rurales. Y sobre todo quiero que nos fijemos en la imagen de abajo, que se ve un poco regular, pero ese aparatito que tenemos ahí ahora nos ha ayudado enormemente en la arqueología.
¿Y eso qué es? Pues básicamente eso es una estación total. Una estación total que nos sirve, en este caso, para eh, saber el punto exacto donde ha aparecido un resto. Para que nos demos cuenta, actualmente los arqueólogos en muchas de las excavaciones, sobre todo cuanto más antiguo, en este caso, más metódico y más perfeccionista tiene que ser, en este caso, pues lo que veis tomamos medidas, o sea, las coordenadas concretas de los materiales de más de 1 centímetro. O sea, que prácticamente todo. ¿Y todo esto para qué? Pues bueno, en parte para lo que estáis viendo ahora en imagen. Estos son las nuevas tecnologías aplicadas a esas excavaciones. Antes te tenías que conformar con hacer pequeñas, una foto, dos, tres, 5, ¿cuánto podía aguantar un carrete? 100 fotos, pues 100 fotos como máximo. Ahora hacemos miles de fotos y lo que estáis viendo ahora mismo son reconstrucciones 3D. Esto nos da una ventaja enorme porque al final, aunque estamos destruyendo el sitio al excavarlo, lo que ocurre es que lo estamos documentando y lo estamos dejando, en este caso, en 3D, al menos en material digital para la gente. Lo que estáis viendo es prácticamente todo el proceso. La foto de la derecha, en este caso, es una fotogrametría, que es una serie de fotos muchas veces cuantas más mejor, se pasan por un programa y lo que hace, en este caso, ese programa es generar una virtualización de la zona. Y lo que estáis viendo es de un proyecto en el que estoy trabajando, que es con otro compañero que tenemos, que conoce también Martín, que en este caso es Pedro Salvado en Fundao, y lo que estáis viendo son piedras grabadas. Ahora mismo no se ven, pero tienen círculos, en este caso, que se muestran y que hemos podido generar ese 3D para luego trabajar exactamente los grabados y sin que haya ningún tipo de deterioro en ellos. El proyecto que veis en la parte superior, en este caso, es de un proyecto que también estuve colaborando, pero esto es de algo bastante más reciente, ¿no? Es los primeros hornos altos que hubo en España y que estaban situados en León, pero que habían desaparecido y los hemos estado excavando con metodología arqueológica. Son del siglo XIX, entonces, para que nos demos cuenta que la arqueología ahora mismo no es la idea que se tenía hasta hace poquito, que se excavaba o desde el Paleolítico hasta la Edad Antigua y ya ahí se paraba. Ahora ya no, eso se conserva, en este caso, o sea, se extiende hasta, por ejemplo, la Guerra Civil Española del siglo XX, ¿no? Para que no lo veamos así. Y de hecho hay proyectos muy interesantes sobre esos elementos. Luego también vemos una típica, en este caso, un elemento de villa romana, y en este caso una basílica, parte de una basílica, para que veamos que esto se puede aplicar en cualquier yacimiento y que nos va a aportar una cantidad enorme de información. El siguiente proceso sería realizar reconstrucciones, ¿no? De cómo eran estos edificios o de cómo era este arte o qué visualización tenía este arte. Y ahora cada vez más es incomprensible la arqueología sin unas ciencias complementarias que le ayudan, ¿no? Desde las cronologías absolutas, que son muy variadas y que todos conocemos el carbono 14, cronologías relativas, podríamos denominar pues esos materiales que ya nos van indicando qué fechas hay, palinología, antropología, dendrocronología, todo esto, análisis de ADN, georradar, pues todo esto nos está ayudando en este caso a conocer, ¿no? De una mejor forma posible los yacimientos. Es muy interesante también reseñar que es que, claro, ahora yo por lo menos la arqueología la definiría como ese proceso de excavar, de recuperar la cultura material, ¿no?
del pasado, pero excavando lo menos posible y obteniendo la mayor información posible, ¿vale? En este caso, lo que vamos a ver en la siguiente imagen, ¿no? Son todos estos métodos de georradar. Realmente esto es, bueno, son muy em, nuevos, ¿no? Y además nos aportan una cantidad de información tremenda. Ahí lo que estamos viendo es la planta, ¿no? De una serie de edificaciones. Es verdad que el proceso es muy complicado, que necesitas especialistas muy concretos que te ayuden y que además que en este caso los procesos son caros, pero no son destructivos. Además, aportan una información que nos ayuda a evaluar qué lugares podemos excavar o qué lugares van a tener mejores resultados. En la imagen, por ejemplo, de abajo vemos ese procesamiento, ¿no? Del georradar, que es ese elemento que veis ahí, ¿no? Que parece un cortacésped, pero realmente lo que está haciendo es generar una serie de señales, como un radar, que vuelven al propio aparato y que le están hablando de las densidades, y gracias a eso podemos saber en este caso, qué hay debajo del subsuelo. Y luego, ahí tenéis un árbol, ¿no? ¿Y para qué nos puede servir ese árbol? Uy, perdón, eh, ¿para qué nos puede servir? Exacto, muy bien, exacto. Más que los momentos de verano y de invierno, no es así, sino que es los años, ¿no? Cada uno de esos círculos concéntricos que tenemos ahí es un año. Y hemos conseguido a través pues de ir viendo, ¿no? Porque, claro, en un año puede haber una sequía enorme, otro año ser mucho más beneficioso para que crezca el árbol. Gracias a esas circunstancias, hemos podido ir enlazando distintos árboles, ¿no? Y llegar hasta los 12.000, 13.000 años hacia atrás, ¿de acuerdo? Y saber que si descubrimos una madera, en este caso, en un yacimiento, pues podemos casi evaluar casi al milímetro y al año, ¿no? Qué año era, ¿no? Es una ventaja enorme. Lo único malo es que este tipo de yacimientos, lo que ocurre es que son elementos que solo tienen que ver con un sitio, ¿no? Con una zona geográfica, porque el clima cambia dependiendo de las zonas y eso también hace que sean muy regionales, ¿no? Ahí vemos también, por ejemplo, un 3D ya para la Tierra, ¿no? Y también nos está indicando zonas que habían sido o que habían tenido una cantidad de fuego inmensa, ¿no? Y nos anuncia que esa zona pues podía haber o un hogar o un horno, ¿no? Por tanto, lo que estamos viendo ahora ya en imagen es em, toda esa realidad que tenemos ahora mismo. Lo que veis en la parte superior son pólenes, ¿no? La palinología se encarga de eso. Eh, ¿Por qué nos interesa tanto los pólenes? Pues para saber las especies vegetales, pero es que eso nos da temperaturas, humedades máximas, nos habla también de los cambios que ha sufrido el medio ambiente y que los hemos podido generar los humanos, qué tipo de materiales, o sea, de vegetales llegaban también al propio yacimiento, ¿no? Y con eso, y a través del clima, podemos saber los animales, ¿no? Saber también qué características o cómo vivían estas personas. La carpología, ¿no? La carpología se encarga de la semilla, un elemento también importantísimo para momentos del Neolítico. Nos da información de cómo se ha domesticado, ¿no? Esas plantas
bueno, esas plantas, ¿no? La antropología, no confundirla con la antropología, ¿no? Pero son los carbones. Desde momentos muy antiguos saben, o sea, estos homínidos, estas personas, ¿no? Saben que utilizando, por ejemplo, encinas, roble, va a ser mejor para hacer fuego que utilizar un pino que no aguanta prácticamente nada de tiempo y que su calor, o sea, su materia, pues en este caso o sea, se convierte en ceniza muy pronto. De ahí que utilicen una serie de elementos diferenciadores en especies para cada una de las cosas que viven. La taxonomía asociada también a animales, pero también a paleopatologías. Ahí lo que estamos viendo es una imagen una de las primeras constataciones de violencia, ¿no? Y que se ve que ha recibido golpes. Se llegó a encontrar, por ejemplo, en uno de los yacimientos, un cráneo con 19 em, trepanaciones. Es decir, que había también una serie de condicionantes en este caso, o sea, o que había una serie de cuidados y que sabían hacer realmente muy bien este tipo de casi de cirugía para que sobreviviese. La traceología, ¿no? Un elemento que en este caso nos dice los usos y funcionalidades que tiene las piedras. Algo importantísimo, como después veremos, para algunas de las discusiones del Paleolítico. Los, los fitolitos, ¿no? También encontrados en las primeras hoces y que nos hablan de las plantas que se han utilizado, en este caso, con las que se ha vivido, ¿de acuerdo? Por tanto, como estáis viendo, la arqueología, la prehistoria, se basa también en una cantidad de elementos cada vez mayor que tienen unas especializaciones enormes. Y esta imagen lo representa en gran medida. La parte o sea, superior, prácticamente, lo que estamos viendo es ese ADN, ¿no? Hemos conseguido reconstruir y tener datos, por ejemplo, en la cueva del Sidrón, en una cueva del norte de España, de los neandertales, y gracias a la extracción de ese ADN hemos reconocido que eran pelirrojos, que tenían ojos claros, que qué afecciones les suponían, ¿no? Y ese ADN ha reconstruido también que la mayoría de europeos, ¿no? Y de parte de los asiáticos tengamos entre un 3 y un 15% de neandertal, algo que se pensaba que no era así. ¿M? A la derecha, por ejemplo, vemos esa mujer, ¿no? Luego después hablaremos un poquito más de esa mujer que se llama Elba y que se descubrió también aquí en España. Y ahí, en la parte inferior izquierda, lo que estamos viendo es el primer europeo datado en 1,3 millones de años. Lo que estáis viendo es la cara, perdón, la cara del primer europeo, porque ahí ha habido una discusión enorme que luego, si queréis, me podéis preguntar sobre el yacimiento que hay en Georgia, ¿no? Y que tiene las dataciones más antiguas de Europa. Y luego también he puesto una serie de cerámicas, porque ahora ya cada vez más utilizamos también la recogida de residuos, ¿no? En este caso, y esos residuos lo que nos están anunciando es que llevaba ese recipiente. Y a veces nos hemos llevado sorpresas porque en este caso pues había leche, que es algo que podía ser natural o normal. Otras veces nos hemos encontrado con una especie de gachas, que también es algo muy normal, pero también nos hemos encontrado con bebidas alcohólicas como la hidromiel, ¿no? Y asociadas a probablemente a ciertos rituales en ciertos sitios. Y bueno, aquí ya entraríamos en una explicación de todas esas etapas de la prehistoria, ¿no? Analizaremos más pormenorizadamente el Paleolítico, pero también veremos cosas del Neolítico, de los proyectos donde estoy trabajando y algunas cosas también de la Edad del Bronce y de la Edad del Hierro.
Lo primero es que ahí tenéis, ¿no? Un paleolítico, ¿no? Piedra antigua. Y si nos fijamos, lo que estáis viendo son una serie de bifaces, ¿no? Esos bifaces son elementos, en este caso, vamos, se podría denominar, ¿no? Como las navajas suizas de época paleolítica, porque nos servían para prácticamente para todo. Por ejemplo, ¿para qué? ¿Os lo imagináis? Para partir huesos, sí, un elemento importantísimo, sí. ¿Qué más? No, es curioso porque no tenemos constatación de violencia entre nuestra especie hasta hace 200.000 años, 300.000 años, pero realmente una batalla como tal no es hasta hace 12.000, 13.000 años en la zona de África, así que no. ¿Qué más? Pues nos podía servir también, si vemos esa punta, nos podía servir para hacer un agujero, buscar insectos, tubérculos, gusanos que podíamos consumir. Nos podía servir también prácticamente como hacha de mano para cortar manos. No estos, evidentemente, porque son bastante toscos, pero hemos descubierto uno en África que estaba muy bien tallado, perdonad, que estaba muy bien tallado y que era muy finito y que había servido para o sea, despellejar un hipopótamo, ¿de acuerdo? Y otro para un rinoceronte, así que son realmente, nos sirven para todo. Y ahí tenemos una imagen que a mí personalmente, pues lo que me parece es que está bastante mal, ¿no? Por varios motivos, porque tenemos una imagen que parece que es progresiva, ¿no? Que nos lleva desde el punto del chimpancé, ¿no? Hasta el punto de una persona, un hombre en este caso, que está en un teclado, ¿no? Y además aparece un hombre únicamente. Las mujeres en este caso no aparecían, ¿no? Hoy sabemos que eso es erróneo, ¿no? Que eso no tiene nada que ver ni tanto por la representación ni porque en este caso lo que pensábamos que era una línea que nos llevaba muy fácilmente del punto A al punto B no es así. Tenemos una serie de familias, una serie de ramificaciones, una, una transmisión de cantidad de ADN enorme entre esas especies. Entonces, lo que pensábamos que era una línea no es así. Y decía lo de que solo el hombre, porque hoy también ya sabemos por ejemplo, las mujeres de muchos de los momentos pues cazaban igual, ¿no? Iban igual que los hombres, en este caso, a cazar, ¿no? Eso, por ejemplo, Atapuerca nos lo ha mostrado, porque ha encontrado las mismas fracturas en unos individuos y en otros, ¿no? Esto también se ha encontrado en la zona de Oriente Próximo con los neandertales, que tenían o sea, roturas similares, ¿no? En los huesos y que nos indicaban que cazaban muy, muy cerquita del animal, que prácticamente lanzar lo que era la lanza o la jabalina no era habitual. Por tanto, lo que estamos, no me voy a extender en este caso en los homínidos y que cada año tenemos que cambiar o reevaluar cada una de estas imágenes porque ha aparecido un nuevo homínido o ha aparecido un nuevo estudio de ADN que nos indica cambios sustanciales en lo que pensábamos, ¿vale? Entonces, el Paleolítico va desde esos 7 millones de años, ¿no? Hasta hace 10.000 años, ¿de acuerdo? Es el periodo más amplio, sin duda, del ser humano. Y aparte de eso, pues lo podemos dividir en inferior, que ahí estamos viendo esas imágenes de bifaces, de chopper, de chopping tool, ¿no?
Pero también tenemos la suerte de conservar en Alemania, ahí lo que estáis viendo es una lanza, que es la lanza, no sé si la conocéis, ¿sí? ¿No? ¿No? Eso es el yacimiento de Sonningen y curiosamente es un yacimiento datado de hace 400.000 años. Y lo que estáis viendo es una parte de una lanza que ha sido endurecida al fuego. O sea, ya sabían hace 400.000 años que en este caso utilizaban fuego para endurecerlo y ya controlaban el fuego. Prácticamente no lo tenían domesticado, pero sí lo tenían, lo sabían utilizar, ¿no? Es un yacimiento impresionante, pero para que veáis las sorpresas a veces que nos llevamos. El paleolítico medio, ¿no? Y lo que os comentaba de esos neandertales, en este caso, y que tienen, en este caso, con ojos azules, pelirrojos, que se han descubierto en la cueva de Sidrón, en Asturias, ¿no? La imagen ya que en un inicio teníamos de Neandertal, que era una persona tosca, que era un individuo que prácticamente era un mono andando bípedo, pues no es así. Sabemos que enterraban a sus muertos. De hecho, a día de hoy está la discusión de si el primer arte es neandertal o no. E incluso lo que veis en la parte de la derecha, que es algo bastante interesante porque lo que nos está indicando es que ya hay un proceso mental muy claro para desarrollar una serie de utensilios que tienen las mismas medidas prácticamente. Lo que veis es la técnica Levallois o el método Levallois y lo que hacen es la extracción de puntas como las que veis en la imagen y de lascas que también servían para multitud de cosas y que tenían todo el filo, ¿no? Eh, pero aquí venía también una de las discusiones más interesantes dentro del Paleolítico, Bordes o Binford, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dentro del Musteriense, de ese Paleolítico medio que hemos estado comentando, pues resulta que había una serie, digamos, de subculturas, ¿no? Que tenían una serie de características distintivas, ¿no? Donde abundaban los denticulados, donde abundaba pues, un tipo de herramienta que era y de talla que era la quina, donde existía la talla Levallois, otros que venían de momentos de la Achelense y que habían evolucionado de una forma distinta. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Es un proceso de adaptación al medio ambiente o es un proceso sociocultural? ¿No? ¿Lo resolvemos? ¿Qué? Una explicación muy salomónica, pero no, en este caso, Binford defendía que era algo medioambiental y Bordes defendía que era algo sociocultural. Hoy sabemos que era algo, perdonad, era algo sociocultural. ¿Y eso por qué lo sabemos? Pues porque las herramientas se han estudiado a través de la traceología y herramientas que a veces eran idénticas se utilizaban para distintas cosas y otros elementos se utilizaban para casi todo a veces. Entonces, se ha demostrado que eran grupos humanos distintos, ¿de acuerdo? Y que tenían tallas distintas. De hecho, en este caso, os podía explicar que cada uno aprendemos como nos lo ha enseñado un maestro. Y en el caso de la talla no es algo diferente, ¿no? En el caso de la talla vemos cómo si te han enseñado grupos anglosajones tallas como ellos, si no como franceses, si no como los rusos, que además hacen una combinación un poquito de todo. Si eres autodidacta, aprendes de una forma muy diferente, ¿no?
Pues en este caso sí que nos ayudó a resolver una de las grandes discusiones del Paleolítico y que nos llevó a explicar que eran elementos socioculturales. Bueno, el Paleolítico superior, ¿no? El Paleolítico superior en este caso dividido, pues ahí lo vemos, Chatelperroniense, Arignasiense, no me voy a extender entre ellos, pero estáis viendo que ya la forma de la talla es totalmente distinta, sobre todo se caracteriza por tener piezas mucho más largas que anchas, o sea, es decir, láminas, ¿no? Ahí vemos una reconstrucción también, pero también la gran explosión del arte. Ahí vemos Venus, ¿no? Venus que además se extienden por toda Europa y que a veces es difícil de explicar cómo surgieron y por qué surgieron, ¿no? Y luego esta imagen, esto que es curioso y aquí sí que os estoy dando casi casi una primicia porque se ha defendido la tesis hace poco menos que un mes de una persona del País Vasco. Lo que estáis viendo son buriles de Noailles que están asociados a ese gravetiense, ¿no? Pero lo que estáis viendo, no sé si veis donde estoy marcando ahora con el ratón, ¿lo vemos? Sí, pues ese elemento que normalmente considerábamos pequeñito, que no mide más que una uña, ¿de acuerdo? Resulta que pensábamos que era un desecho, ¿no? Y que lo que utilizaban era las piezas que estáis viendo aquí, ¿no? Pues hoy sabemos, gracias a este estudio, que ese fragmentito que salía ahí, probablemente lo que estaban utilizándolo era para hacerse tatuajes, ¿de acuerdo? Servía como pequeñas agujas para eso. Uy, perdón. Y luego también os voy a poner un ejemplo, en este caso práctico, de lo que me ha pasado en la tesis, ¿no? Lo que estáis viendo, ¿de acuerdo? Es un yacimiento del norte de España, un yacimiento impresionante que se llama la Cueva de las Caldas. Y curiosamente lo que estamos viendo ahí es todo el proceso técnico que seguían para realizar una serie de elementos que se llaman puntas de base cóncava o hojas de laurel. Vemos una y a la derecha vemos otra. Pero ¿qué ocurrió? Que durante la tesis, en este caso, cuando estuve estudiando esos materiales, pues me uní con otra compañera e hicimos análisis espaciales. De ahí que sea tan importante coger al milímetro de, de dónde viene cada uno de los materiales. Pues lo que nos resultó, no sé si se ve en la imagen, que hay una zona que prácticamente no tiene nada. En la imagen de la derecha, ¿la vemos? Que sí, que no tiene puntos prácticamente, ¿lo veis? Y que alrededor estamos viendo una serie de puntos azules. Pues lo que estáis viendo, esa dispersión, lo que nos está demostrando era una persona que había tallado hace unos 22.000 años. ¿Y eso por qué lo sabemos? Pues lo sabemos porque en este caso, gracias al estudio que hice sobre los materiales, nos mostró que había piezas, ¿no? A la izquierda que eran los núcleos, ¿de acuerdo? Para tallar. Justo al lado lo que encontrábamos era una serie de materiales que acababan de salir de esos productos, ¿no? De esos núcleos, una serie de lascas y láminas. Al lado encontrábamos una serie de piezas ya retocadas. En el siguiente paso ya veíamos las puntas prácticamente terminadas o terminadas y justo a la derecha del todo lo que descubríamos es que estaban las astas y las piezas, en este caso los percutores. Lo que estábamos viendo era esa persona que tallaba, ¿no? Hace 20.000 años y que además sabemos que era diestra, porque la colocación de estos materiales siempre se hace de esa forma. Y lo que estáis viendo en la imagen pequeñita, aunque se ve un poco distorsionado, son pequeñas lasquitas,
pero las quitas que en este caso se habían formado a través de presión para hacer esas puntas de base cóncava. ¿Qué ocurre? Que el espacio ese que no había nada se debía a que la persona que había estado tallando, como hacemos actualmente, tenía un cuero o un tejido en las piernas y cuando se levantó cayeron todas estas lasquitas y quedaron dispersas justo en el contorno prácticamente de los pies de esta persona y que hoy en día pues nos quedaron en esa zona marcada de ahí, ¿de acuerdo? También nos ayudó el estudio de las materias primas para saber la procedencia o las distribuciones, ¿no? Y ahí ya pasamos a otro caso práctico también de la importancia de trabajar con personas a veces en arqueología y en prehistoria que vienen de todos los sitios, ¿no? En este caso, el especialista que nos dio la información de lo que estáis viendo venía de la Universidad de la Sorbona de París, pero eso que veis, ¿qué es? ¿Qué? No, 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 decía el soporte, decía el soporte. ¿Son dientes de qué? Creo que no, de megalodón no, ojalá, pero no. Pero lo que has hecho como una broma resulta que casi es verdad. Pues resulta que el que estáis viendo ahí, ¿de acuerdo? Ese que estamos viendo que tiene las 2 caras, en este caso grabadas, es un diente de cachalote, es una especie de ballena, ¿no? Y además es que han hecho el grabado de ese cachalote, lo vemos ahí, ¿no? Pero lo curioso es que lo que estáis viendo también ahí son dientes de delfín. Resulta que no habríamos dado o no habríamos encontrado, en este caso, qué animal era si no hubiese sido por este especialista. Y porque al verlo resultó que se dio cuenta que en el interior de esos de este diente lo que había era como una especie de perla, que son las típicas perlas que se descubren en los dientes de cachalote, pero sin un especialista así, nada. Y bueno, aparte, esos grabados impresionantes, ¿no? Por un lado un cachalote, pero por el otro un bisonte extremadamente realista, ¿no? Esta es de la misma cueva que os comentaba, de las Caldas. El magdaleniense además también destaca por por esa utilización, nueva utilización, ¿no? De huesos para hacer las herramientas. Y en este caso, ¿por qué pasamos de la piedra al hueso? Aunque sigamos utilizando la piedra, pero ¿por qué utilizamos ahora el hueso, el asta, para nuestras herramientas? Eh, Más o menos, pero no es la principal. No, porque puedes hacer herramientas de piedra extremadamente largas. Tenemos un ejemplo, ¿perdón? No, ¿sabéis cuál es el gran problema? Dime. Bueno, casi le has dado. En este caso es que la gran ventaja que tienen los utensilios hechos en asta de ciervo, en hueso, es que si se fracturan, los puedes volver a pulir y vuelves a utilizarlos. En el caso de las piedras, no es así. O sea, no puedes, o sea, es mucho más complicado retallar. Y aparte de eso, tiene otra ventaja, y es que los huesos, en general, los puedes encontrar más o menos en cualquier sitio, ¿no? Después de haber cazado, después de haber
carroñeado, ¿no? Algún tipo de animal los puedes encontrar en cualquier sitio. En cambio, los siles no es así, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? Ahora ya vamos a pasar al arte. Eh, la de abajo seguro que la conocéis, es Altamira, ¿no? Es una cueva, es la primera cueva de arte paleolítico que se descubre, que durante mucho tiempo llegó a ser denostada y decir que no era paleolítica, y ahí sale también, pues bueno, un poquito de historiografía que es, en este caso, Cartayac pidiendo perdón en un artículo que se llama Mea culpa de un escéptico a Sautola, y luego vemos otro de los proyectos, ¿no? Ese proyecto que comentaba, mejor dicho, anteriormente con Portugal. Y lo que estáis viendo ahí son una serie de grabados que ahora veremos mucho mejor. No sé si los veis, pero lo que se ve ahí son dos caballos, ¿no? Y un tercero a la derecha. ¿Mm? ¿Qué ocurre? Esto es muy interesante porque resulta que siempre hemos pensado que el arte paleolítico estaba asociado a zonas de cueva. Hoy sabemos que no es así. Y de hecho en Salamanca hemos descubierto ya tres grandes yacimientos donde encontramos este tipo de arte paleolítico al aire libre. Y también en Portugal se han empezado a descubrir una gran cantidad, ¿no? Y de hecho ahí veis la regionalización de todas esas zonas que se han descubierto y que en este caso se asocian al Solutrense, al máximo glaciar, y en la zona de la meseta, que estamos hablando que si ahora llegamos en invierno en algunas ocasiones a -2 grados, tenemos que bajarlo, ¿no? Hasta 10, 15 o incluso 20 grados menos en estos momentos, y por ahí estaba transitando estas personas, este sapio, ¿no? Ahí vemos otra serie de imágenes también de, de arte rupestre que están al ladito de la ciudad de Salamanca, ¿no? Y aquí pues ya vemos otro de los procesos que estoy trabajando, que son las prospecciones. Bueno, perdonad. Lo que estáis viendo son núcleos y láminas que he descubierto en un nuevo yacimiento que no estaba catalogado y que está en Valladolid. Lo curioso es que ese lugar que inicialmente pensábamos que solo tenía unas poquitas piezas, hemos descubierto que es un gran taller y que durante generaciones fueron homínidos y diríamos sapiens durante una cantidad de tiempo inmensa a tallar. Y tenemos miles y miles de piezas. O sea, es impresionante. Además de eso, es que hemos reconocido que estos siles, pues de pronto se estaban distribuyendo. Y ahí también veis parte del trabajo del arqueólogo, es situar todos esos restos que vamos descubriendo, y en este caso, estos restos que hemos descubierto, lo que ha ocurrido es que una empresa quería instalar, en este caso, en esa zona, una serie de aerogeneradores que en este caso no se ha podido hacer porque se ha descubierto una gran cantidad de yacimientos, ¿de acuerdo? ¿Y los materiales de dónde? Pues los materiales, esto es muy importante también porque resulta que los últimos estudios lo que nos está indicando que estas piezas, ¿no? Estos materiales tienen una cantidad de dispersión enorme. Ahí estáis viendo una imagen con distintos siles que llegaron a la cueva de las Caldas. Pues resulta que esos materiales llegaban a venir hace 20.000 años de 550 kilómetros, y otros venían de 200, otros venían desde zonas muy alejadas, y nos ayuda a conocer cómo se distribuían o qué relaciones había dentro del espacio y cómo se relacionaban con el territorio, ¿no? Ahí tenemos ya, vamos a pasar al Mesolítico, ¿no? Que es esa piedra, en este caso, piedra entre medias, entre el neolítico entre el paleolítico y el neolítico, ¿no? Y lo que veis es
una gallega, perdón, entre comillas, una española, pero con esos rasgos que veis, de color en este caso. Pues esta persona vivió hace 9.000 años, 9.000 antes de Cristo, perdón, en la zona de Galicia, y hemos descubierto que en este caso estaba con 3 uros, que son básicamente, eh, bueno, toros, ¿no? Toros prehistóricos. ¿Dónde vivía esta gente? Pues vivía en este caso cerca, parece ser que del mar, ¿no? Hemos descubierto concheros que son pues incluso metros, ¿no? De conchas y más conchas y más conchas que habían consumido, ¿no? Y que en este caso, para poder excavarlo es horrible, ¿no? Además, es un proceso muy, muy complicado, porque hay que utilizar en algunos casos, sacarlo por bloque y utilizando martillo neumático, ¿no? Y luego, no sé si os fijáis, abajo vemos un canto, ¿no? ¿Lo veis? Y veis que tiene puntitos, ¿no? Rojos. Pues hemos pasado de ese arte impresionante, ¿no? Tan realista, tan naturalista de animales, a ese arte ahora muy simbólico y que no sabemos qué significa. Incluso en lugares como Le Pesquivir, que lo vemos ahí, en este caso, que parece una estatua con una cara de pez, ¿no? Neolítico. El neolítico se caracteriza, ¿no? Por la piedra nueva, la cerámica, ¿no? La domesticación de plantas y animales y la sedentarización. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pues no deberíamos de estarlo. Y ahora explico por qué. Porque resulta que por los estudios que estamos haciendo, esa piedra nueva, ¿no? Esa piedra pulimentada que está asociada al neolítico aparece hace 30.000 años. En momentos paleolíticos, seguro. Resulta, además aparece cerca de Australia. Resulta que la cerámica, que la asociábamos siempre al neolítico, aparece hace entre 13.500 años, 14.000, en Siberia, en Japón y en China, ¿de acuerdo? A la vez prácticamente, lo que significa que probablemente sea incluso más antigua, o sea, también un elemento, digamos, paleolítico. Resulta que también tenemos domesticación de plantas y animales. Pues eso que también considerábamos neolítico resultó que, que hoy sabemos que no es así, que en este caso el perro lo empezamos a domesticar hace 40.000 años, ¿no? Esto es bastante normal porque al final con los elementos que más interactuábamos eran con los animales en el Paleolítico. Y luego la sedentarización, ¿no? Sedentarización que en un inicio pensábamos que era neolítica, y es verdad que es un proceso neolítico, pero no es tan estanco como pensábamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente muchas veces estos primeros neolíticos lo que hacían era vivir durante un tiempo en un sitio, se cambiaban de sitio, ¿no? A los 5 o 6 años volvían a cambiarse de sitio, volvían a cambiar así sucesivamente y pasaban igual 70, 80 años y volvían al sitio inicial. ¿Qué ocurría? Que realmente cuando volvían ya se había recuperado el medio ambiente, plantas y animales, y volvían a un sitio prácticamente virgen. Entonces, digamos que su relación con el medio ambiente era muy, en este caso, era, digamos, muy sostenible, ¿no? Eso cambia y además hay que decir que en este caso, ese elemento, ¿no? que está explicando realmente en el neolítico es el conjunto de todas ellas las que nos hacen ver un cambio radical que es el neolítico, no únicamente una de ellas. Aunque es verdad que sobre todo en las zonas de Oriente Próximo encontramos, por ejemplo, sitios muy avanzados que debemos considerar
como plenamente neolíticos, aunque no tengan cerámica, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos un yacimiento de la península ibérica, un yacimiento excepcional que se llama La Draga, y que en este caso lo que estáis viendo es excepcional especialmente porque conserva la madera. Y estas personas vivían en zonas palafíticas, que vivían al lado de un lago, y gracias a eso se ha conservado. La gran novedad que nos ha aportado este yacimiento, aparte de que no tenemos muchos en la península ibérica de neolítico inicial, es otra, y es que nos aporta materiales y utensilios que se han utilizado en madera. Por ejemplo, hace 3 años se presentó una tesis y porque habían descubierto una serie de palos y la persona que hizo la tesis, Jordi, descubrió que se habían utilizado para hacer agujeros y sembrar, ¿de acuerdo? Y relacionado precisamente con eso, ahí descubrimos otra vez, o sea, volvemos otra vez a ese proyecto que tengo en Extremadura, y lo que estamos viendo, pues, es la excavación, ¿no? Lo que os comentaba. El sitio que estáis viendo es un dolmen, ¿no? En este caso, ese dolmen además era un enterramiento colectivo, pero presentaba una serie de instrumentos como el que veis abajo, ¿no? Que es de muy pequeñito tamaño, una uña es casi más grande que él, em, y que nos señalaba que era neolítico final. Lo curioso de estos sitios es que en algunos lugares, por ejemplo en Francia, en el sur de España, incluso en la zona de Cataluña, se han descubierto que eran lugares recurrentes durante casi milenios. Incluso llegan a épocas contemporáneas y modernas, y la propia Iglesia no puede quitar la tradición de un pueblo, de una localidad, ¿no? De volver a ese sitio, y lo que hacen es poner iglesias sobre ellos. En el caso que nosotros estamos estudiando no ha ocurrido así, por ahora que tengamos constancia, pero lo curioso es que entre esa maraña de piedras que veis ahí, hay una que tiene un sol dibujado, y que los primeros rayos de sol de cada día lo tocan, ¿de acuerdo? Son, es un sitio impresionante, aunque como veis en la imagen, pues bueno, nos hicieron probablemente en época contemporánea un agujero, pero ahí veis todo el trabajo que lleva la arqueología, ¿no? Y que en este caso todos los procesos que os he explicado anteriormente de antropología, dataciones de carbono 14, etcétera, etcétera, es la que estamos llevando a cabo en este yacimiento, pero no sin tener en cuenta la imagen de la izquierda. Y esto es muy importante, luego lo reseñaré otra vez, pero o sea, el patrimonio, la arqueología, ¿no? Si no la socializas, no la conviertes en un elemento comunitario, no sirve prácticamente para nada. Es verdad que para los especialistas puede ser, pero para nada más. Por eso es tan importante explicar a la gente y concienciar también la importancia que tienen esos lugares y la importancia que tienen para los propios lugareños. Ahí lo que estáis viendo es una visita, en este caso, de militares españoles que estaban haciendo una serie de supervivencia, y le estuvimos explicando uno de los dólmenes que teníamos allí. Y pasaríamos ya al calcolítico. Estoy siendo ahora un poco más breve porque si no, no nos da tiempo. Lo que estáis viendo también tiene relación con el proceso anterior. Ese tipo de ídolos que veis ahí tiene relación con los muertos, pero ahora ya vemos una sociedad mucho más compleja. Lo que estáis viendo en la imagen es el poblado de los Millares, datado hace pues, el 3000 antes de Cristo aproximadamente. Y lo que estáis viendo son murallas bueno, tres murallas
que están alrededor del yacimiento por el propio crecimiento inmenso que tuvo este poblado, que casi, casi para la época podríamos llamar como una de las primeras ciudades de la península ibérica. Eh, ¿Por qué en este caso se colocan las murallas? Bien, sí, de hecho, aquí ya hay un proceso que viene desde el Neolítico, y lo que estamos viendo es un proceso de estratificación social y de acumulación, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Es un proceso muy interesante porque en gran medida necesitan esas murallas para defenderse, pero también sabemos que las utilizaban para meter el ganado dentro y evitar que animales salvajes pues se los pudiesen comer, ¿no? O matar, ¿de acuerdo? Y es curioso porque también lo que vemos está relacionado con la imagen que veíamos de los megalitos. Esos megalitos, esas construcciones, esos dólmenes, resulta que la interpretación únicamente funeraria, hoy sabemos que no es la única, sino que también servía para limar asperezas sociales y para generar un elemento, digamos, comunitario. ¿Qué quiero decir con esto? Pues básicamente que cuando te estás jugando la vida moviendo una serie de piedras, cuando además estás enterrando en el mismo sitio a todos tus individuos, sea el pobre, sea el rico, lo que hace es que tengas conciencia de grupo y además que en este caso veas o intentes, ¿no? Defender al máximo ese grupo. Por eso es tan importante construcciones como las murallas, que aparte de ser un elemento defensivo, son un elemento simbólico y también son un elemento que hace comunidad. Luego, si queréis, podemos hablar un pelín más, ¿de acuerdo? Y ya pasaríamos a la edad del bronce. La edad del bronce, en este caso, ¿y por qué no de la del hierro? ¿Por qué utilizamos antes bronce que hierro? Ujú. Es algo muy sencillo. En este caso, el punto de fusión vamos, para que se funda, mejor dicho, del, del hierro es 1500 grados y esto lo tenemos a 750, 850. Entonces, por eso utilizamos ese bronce, ¿no? En el caso de esos yacimientos que os he enseñado antes, curiosamente lo que había pasado es que, y enlazando con los megalitos y ese proyecto que tengo, resultó que hemos descubierto que algunos de esos dólmenes habían sido arrasados, pero arrasados y además se habían individualizado. Dentro de ellos habían puesto tumbas individuales. Esto tiene un poder simbólico enorme y luego si queréis podemos comentarlo. Y es que al final lo que estás haciendo es lo que era comunitario, lo que era donde se enterraban todos, ahora es único e individual, ¿no? Lo estás privatizando y te estás legitimando, ¿no? Y luego ya pasaríamos a la edad del hierro, que enlaza con lo que hemos visto anteriormente, pero esto es de Salamanca, porque este yacimiento, en este caso, digamos, el origen de la ciudad de Salamanca. Lo que estáis viendo en pantallas tiene alrededor del 800 antes de Cristo, es del 800 antes de Cristo, del siglo, perdón, tiene unos 2800 años. Y descubrimos que es las primeras edificaciones que tiene Salamanca. Aquí ya se asientan de una forma continuada y generaciones. A la izquierda lo que estáis viendo son una serie de utensilios que son los que más o menos te dicen qué época estás excavando, pero estas estructuras son realmente increíbles porque en este caso lo que veis es adobe, es decir, que se ha conservado de una forma magnífica
pero, bueno, perdonar, se ha conservado de una forma magnífica, pero, además es que es un material que normalmente desaparece, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo es barro, cuando se humedece podría haber desaparecido. Este lugar tiene, lo hemos estado excavando, tiene 400 metros cuadrados. En este caso, lo que estáis viendo, bueno, lo que estáis viendo son 2 imágenes de la zona más importante. La imagen central es lo que se ha venido denominando como la casa del patriarca. Vemos 2 bancos corridos, lo vemos ahí, ¿no? Que tiene un fuego en el centro, ¿lo vemos? Sí, y veis que está negro también, ¿no? En las paredes. Un incendio provocado, un incendio en este caso que ha sido por una casualidad, una mala casualidad. Os pregunto, pero eso no explica si es provocado o no, porque lo que estamos viendo es una casa, ¿eh? ¿No? Lo natural sería eso, y de hecho, inicialmente lo que se piensa es que ocurre eso. Lo interesante es que esta cabaña, pues alrededor no tenía capas de incendio. Y aparte de eso, es que al analizar con elementos físico-químicos, en este caso, o sea, la arcilla, nos ha explicado que ha llegado a los 800 grados. Es decir, fue un incendio provocado y mantenido durante horas. ¿Por qué? Pues no lo podemos saber. Puede ser por motivos, en este caso, de, fitosanitarios, puede ser por algo ritual, simbólico. Realmente no sabemos, lo que sí es que es un lugar bastante importante, porque aparte de ese incendio hemos descubierto, bueno, perdón, han descubierto en este caso los directores, descubrieron una pieza muy pequeñita, una pieza de unos 2-3 centímetros, pero resulta que esa pieza viene de Egipto. Y resulta que esa pieza, además de recorrer esos 5.500 kilómetros, nos ha dicho o nos ha explicado las relaciones que había de este a oeste en la zona donde vivimos. ¿Por qué? Pues porque resulta que lo trajeron los fenicios y lo trajeron desde la zona, en este caso, desde la zona de Portugal. Ahí hay una, casi en línea, ¿no? Con Salamanca hay una colonia que conocemos como Santa Olalla y probablemente llegaron esas mercancías a Salamanca a través de eso. Eso nos ha hecho también pensar que las relaciones este-oeste que antes minusvalorábamos eran importantísima en esta primera edad del hierro de Salamanca. Y curiosamente también nos ha descubierto una serie de cerámicas fenicias, egipcias, pero también ese lugar que veis ahí, lo vemos, ese lugar rectangular de la última imagen de la derecha, pues eso es un lugar sacro, un lugar que enlaza muy bien con lo que estáis estudiando. Si nos damos cuenta, los egipcios tenían, digamos que 3 zonas dentro de sus templos, y los griegos. Aquí pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Sitios rectangulares que hay dentro del Cerro de San Vicente. Lo interesante es que también se vio que se habían generado incendios, que se había consumido carne en las zonas aledañas, parece que hubo incluso banquete, pero murió una cantidad enorme de cerámica que tenía, enorme, para los estándares que venía de esos lugares tan lejanos y que pudiese haber incluso
incienso, no sabemos todavía. Y también en esa excavación se ha recuperado otros materiales como un diente de tiburón que viene de 700 kilómetros, para que nos demos cuenta de las relaciones que ya había en estos momentos, ¿no? Por tanto, y ya voy terminando, me siento si me he extendido un poco más. ¿Para qué todo esto? Pues el patrimonio, como decía, el patrimonio es importante y es importante enseñarlo y mostrarlo y que en este caso los profesores pues, y pedagogos sean las personas más implicadas en todo ello, ¿no? Para las generaciones futuras y para poder conservar este patrimonio, ¿no? Que es imposible entenderlo sin que sea público y comunitario, ¿no? En la actualidad de la arqueología, ¿no? Y ya terminaríamos con las conclusiones. Decir que queda mucho por descubrir, como acabo o he intentado mostraros, ¿no? Que las nuevas tecnologías y la ciencia en general está de la mano de la arqueología y la prehistoria, porque si no, no podemos entenderla y cada vez nos da más información. Em, que no nos sirven esas mentalidades a veces preconcebidas, ¿no? Y esos prejuicios que tenemos para las sociedades del pasado, por ejemplo, entre hombre y mujer, por ejemplo, entre esas relaciones a distancia de 5.500 kilómetros, ¿no? Y que los materiales nos pueden seguir dando información, aunque ya estén en el museo, pueden seguir aportando información. Y ya, pues nada, muchas gracias por vuestra atención y os dejo una imagen de Forges, un chiste de esta persona que es fantástico, que era fantástico y que nos mostraba, pues eso, las críticas a veces que nos sirven de mucho. Muchas gracias. Sí, sí. No, yo lo entendería a veces sí, como un proceso que está asociado al mesolítico, pero otras veces como procesos muy amplios y largos que están asociados desde momentos paleolíticos y que van cambiando y se van mejorando. ¿Qué pasa? Que al inicio o sea, y didácticamente, incluso pedagógicamente, para cuando le explicas a alguien, pues es mucho mejor decirle que tiene esa serie de reglas. Pero tenemos que tener en cuenta que los procesos y los cambios, ¿no? Y esa revolución neolítica es un poco más complicada de lo que pensábamos y bastante más antigua. Entonces, yo más que eso, yo denominaría como elementos paleolíticos o mesolíticos que tienen características, en este caso neolíticas, ¿no? ¿no? Que han generado esas primeras características neolíticas, ¿no? Constancia no tenemos. Es verdad, y esto es curioso porque yo soy de las personas que considera que tenemos que mirar mucho, ¿no? A la etología
y con ello a los chimpancés, ¿no? Y a a cómo se relacionan. Y ahí sí que vemos que entre grupos, por ejemplo, la violencia es brutal. Es verdad que encontramos, por ejemplo, hemos encontrado un hueso en un área que no tenía mucho sentido, en este caso de Atapuerca, y ese hueso se había consumido, es decir, había habido un canibalismo, pero no creo que las sociedades del pasado fuesen realmente muy violentas, dado que la extensión que tenían para poder vivir y no tenían una presión real entre grupos. Podía haber conflictos en momentos muy determinados, como digo, pero no creo que fuese algo habitual. Y en el caso de los momentos más antiguos, no tenemos prácticamente constancia de eso, de haber, eh, que hubiese habido una batalla, la más importante, eso sí, empezamos fuerte, es en África, se ha constatado al lado de un lago, ahora mismo no recuerdo el yacimiento, está datado como en 13.000 años, y ahí o sea, un grupo llegó a otro sitio y asesinó literalmente a todas las personas del grupo que vivían allí, incluidos los bebés. Así que fue algo que sorprende, ¿no? La contundencia y la violencia. Pero no creo que haya una cantidad de violencia muy grande. Ya tenían suficiente con pelearse probablemente con todos los animales que había alrededor. No sé si he resuelto tu pregunta. No, a ver, yo creo que hay un proceso bastante amplio. O sea, igual que decía que en Paleolítico no tenemos demasiada información sobre esas batallas o sobre esos momentos violentos, en el caso, además tampoco en los huesos que hemos recuperado hay elementos que tengan que ver con esa violencia. En el caso, a partir del Neolítico se ve un proceso claro en el que hay acumulación y con esa acumulación significa que ahí tú puedes robar al vecino también, ¿no? Sataluyuk, por ejemplo, dio una explicación o lo resolvió a través de que no tuvieses puertas, solo podías subir a través de escaleras, ¿no? A la zona de las casas. ¿A qué me refiero con esto? Que desde momentos que podíamos denominar neolíticos, donde hay una domesticación, donde hay una sedentarización, donde ya puedes guardar, digámoslo así, otros materiales y no te desplazas, porque eso también es importante, pues ahí empieza la violencia. Y la violencia más extendida, yo creo, es unido a que esos procesos se van intensificando porque van teniendo utensilios más, o sea, mejorados, ¿no? Pero, por ejemplo, en Neolítico conocemos mazas que se utilizaron para esos procesos, ¿de acuerdo? Por tanto, yo creo que tiene que ver más que con el desarrollo de los utensilios, tiene que ver más con el desarrollo de la acumulación. Porque si tu vecino, o sea, si tú lo estás pasando mal o no quieres trabajar durante todo el año y a través de la violencia puedes conseguir sobrevivir un año o 2 robándole al vecino, pues, en este caso hemos visto que sí que es así. No sé si iba por ahí.
Ujú. Interesante y muy buena pregunta. Eh, a ver, en este caso, por ejemplo, sí que he trabajado con ese elemento. Y es curioso porque yo estuve haciendo una serie de experimentaciones arqueológicas en las que intentaba descubrir si había elementos infantiles dentro de las tallas que habíamos recuperado en la cueva de las Caldas. Efectivamente, sí que parece que hay esas tallas y que hay un aprendizaje desde, desde muy antiguo y que ese aprendizaje es verdad que no es, es prueba de error y visualizar lo que está haciendo la persona adulta, ¿no? Entonces sí que nos queda constancia, por ejemplo, en paleolítico, por eso, de eso. Probablemente en elementos más o menos que sean sencillos, ¿no? Pues, por ejemplo, poder recoger agua o poder incluso en algunos casos moler. Hemos descubierto en ese yacimiento ya muy posteriormente, pero en ese yacimiento que comentaba, que es el origen de la ciudad de Salamanca, hemos descubierto cerámicas muy pequeñitas que parecen, o sea, todavía no nos hemos atrevido, pero aquí en confianza, pues, parecen juguetes, ¿no? Entonces, sí que hay en cierto modo una serie de actividades que hacen los infantiles, los juveniles y que están aprendiendo simplemente a sobrevivir, igual que nosotros vamos a las clases, pues aquí al día a día, ¿no? A aprender a tallar, aprender a moler, aprender incluso a hacer tejidos, ¿no? O cuerdas que son básicos para la supervivencia en algunos casos, pues seguro, al menos para mí, seguro que eran elementos de aprendizaje y que incluso ayudaban a la comunidad. Sí, pues ahí entramos en 2 cosas. Primero, era lo que comentaba, sobre todo en las conclusiones, es bastante curioso. ¿Perdón? Vale, vale. Comentaba que en este caso, primero infravaloramos, las capacidades que tenían las sociedades del pasado. Y esto lo digo porque hasta hace poco, un lugar tan alejado, ¿no?, de nosotros como, Nueva Zelanda o Australia, se coloniza hace 60.000 años, 60.000. O sea, lo que significa que hubo cientos de kilómetros que los hicieron con navegación, y estamos hablando de hace 60.000 años. En el caso del sitio que os estaba hablando de Salamanca, de ese primer, o sea, de esa primera ciudad de Salamanca, solo, entre comillas, tiene 2.800 años. Sí, ahí los fenicios ya habían desarrollado una navegación de cabotaje tremenda, ¿no? Habían distribuido colonias por medio Mediterráneo y parte del Atlántico, y por supuesto que podían haber utilizado sistemas de navegación para los propios ríos, ¿no? Aunque en este caso sería quizá un poco más complicado. Podían utilizar también eh, la zona terrestre para llegar a Salamanca. El
tema de la navegación fluvial es que tiene un problema, y es que para la vuelta, por decirlo así, desde Salamanca hasta Santa Olalla, pues sí puedes hacerla, pero cuando tienes que remontar el río es mucho más complicado. Entonces sería más sencillo, casi de seguro, poderlo hacer por zona terrestre. Pero sí, llegaron desde esos 5.500 kilómetros a Salamanca, pues elementos egipcios. Y eso tiene que ver con todo un proceso que hoy conocemos en la península ibérica y que se llama el proceso orientalizante, ¿no? Y que se está viendo que afecta a todo a la zona sur especialmente. Hasta hace muy poquito pensábamos que en el centro de la península ibérica pues no teníamos esta circunstancia, pero a día de hoy hemos visto que sí, que hay una influencia muy importante. No sé si he resuelto la pregunta. No, no he escuchado, perdón. Ah, sí, por supuesto. Bueno, es un sí, sí, exacto, son los primeros europeos. Es curioso porque, ahí aparte pues, de personas de Georgia que estaban trabajando, arqueólogos de allí, también ha trabajado un grupo de la Autónoma de Madrid y se han dado cuenta también de que o sea, que había ya desde esos momentos tan antiguos, de hace 1,3, 1,4, incluso 1,7 millones de años, pues resulta que había ya una selección de las piedras que mejor se podían tallar en la zona. Y luego también es curioso porque ahí lo que hubo fue una lucha intestina entre Atapuerca y el yacimiento que estamos comentando del Homo georgicus, que es una especie distinta, ¿no? Y nueva que no se conocía hasta que se excavó este yacimiento y que decía que en este caso, pues que había habido una lucha por tener esa datación más antigua dentro de los europeos. Pero eso tenía también una implicación muy, muy importante. No simplemente era las portadas de los periódicos de decir que era el primer europeo, sino que además tenía una explicación para reconocer o el reconocimiento, ¿no? de, de la zona, digamos, de colonización de Europa. Por dónde se había colonizado, si por la zona de del este o por la península ibérica. Es curioso porque por ahora en la península ibérica es verdad que no tenemos la datación tan antigua, pero tenemos una cantidad de yacimientos con dataciones de más del millón de años importante. Entonces, bueno, sobre la cueva se podía hablar mucho, igual que sobre otra que está en la zona de Rusia, que son los desinovanos, que bueno, aquello es impresionante y si podéis os recomiendo echarle un ojo, sobre todo pues eso, a información aunque sea eh, periodística, porque aporta una cantidad de claves a veces sobre la paleogenética, sobre cómo ha ido cambiando en esos momentos tan antiguos que asombra, ¿no? No sé si lo he resuelto o querías alguna explicación más concreta.
Perdón, es que no he escuchado bien. Sí, sí. No, ahí es que, ¿sabe? Ahí hemos tenido 2 problemas. Una, es que el arte se conserva es un elemento frágil, ¿no? Sobre todo la pintura, ¿no? Y se conserva bien en lugares, por decirlo así, con unas condiciones óptimas. El ejemplo es que esas cuevas mantienen una temperatura y una humedad prácticamente durante todo el año que no cambia, la temperatura en 1, 2, 3, 4 grados entre verano y invierno. En el caso, eso unido a que hasta hace muy poquito las investigaciones, o sea, yo si era paleolitista, a mí me interesaba ir a una cueva, ¿de acuerdo? Porque sabía que iba a descubrir restos paleolíticos, casi con toda seguridad. Es unido a esas dos variables y a una concepción, a una mala concepción en la que siempre se pensaba que el paleolítico estaba de la mano, ¿no? El arte paleolítico estaba de la mano de las cuevas, pues ha hecho que pensábamos que no había arte al aire libre. ¿Qué ha ocurrido? Que es que no es primero uno y después el otro, sino que son coetáneos. Y donde no hay a veces, muchas veces, cueva, lo que hacen es hacer grabados que probablemente había una cantidad inmensa también de pintura, de otros elementos, pero que hemos perdido realmente. Entonces, por una parte, la conservación, por otra parte, las investigaciones han hecho que pensemos que todo el arte paleolítico era en las cuevas. Hoy sabemos que no es así, que era en las cuevas y a la vez al aire libre, prácticamente con las mismas cronologías. ¿Era por ahí por donde me preguntabas? Dime. Mm, mm. Eh, a ver, yo creo que evidentemente hay un contexto, digamos, en este caso epistemológico y reivindicativo, en América. Pero por otro, también es que es muy habitual que tengamos una serie de diversificaciones, ¿no? De nombre, porque al final eh, las piezas que os he enseñado, no sé si recordáis que había una punta de base cóncava, no sé si la recordáis, sería esta, a ver, a ver, bueno, la tenía en portada y, a ver si puede ser. No sé si a ver si me deja ahora. Bueno, en este caso esa punta, por ejemplo, es bastante curioso porque tenemos una serie de similitudes enormes con puntas que se descubren y que son
inicialmente dentro de la historiografía americana en torno al Paleolítico, son las primeras que se descubren. Y es esa cultura Clovis, no sé si nos suena, ¿no? Pues resulta que, claro, la cronología no es la misma, por una parte, los materiales no son los mismos, pero también es que ahí tiene una reivindicación, por una parte, propia, ¿no? De los estadounidenses en este caso, sobre ese material. Ahí vemos esa punta. Las puntas Clovis se parecen bastante, aunque tienen como una especie de aflautado, una última talla en esa zona. En ese sentido, lo que decía, por una parte, tiene una razón de ser historiográfica, epistemológica, de necesidad de definir, por decirlo así, una cultura material, y por otra también no hay duda de que hay una reivindicación quizá más política. ¿Qué ocurre? Que a veces eso nos va a generar una serie de problemas bastante grandes porque, por ejemplo, en gran parte de Asia, de África y de Europa se utilizan nomenclaturas muy de bordes, muy bordianas de esto es un bifaz porque está tallado por las dos caras, esto es tal. Entonces, creo que ahí hay un problema complicado para luego entendernos. Es verdad que cada vez más, como prehistoriador, lo que vamos a ir haciendo es ir definiendo a nivel, digamos, estructural, ese tipo de elementos y que pueda utilizarse sin que haya una reivindicación tan clara por zonas. No sé si me expliqué, porque es un tema peliagudo y complicado y complejo. Nada, pues yo estoy aquí son las 8, 4. Sí, claro. Del Salamanca, para ser exactos, del Unionistas. Lo mismo. Chao.